Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a hablar un poquito del enlace covalente en este caso. Recuerden que decíamos que es un enlace químico que es obviamente entre dos átomos que comparten sus electrones. Este enlace siempre se produce en dos no metales. Recuerden, ¿no? Y siempre deben cumplir la regla del octeto en este caso y por ello comparten los electrones. Comparten en este caso dependiendo, ¿no? Comparten 2, 4, 6 electrones, en los cuales de ahí vienen los enlaces simples, dobles y triples, dependiendo obviamente, como menciono, de los electrones que comparten. De ahí los enlaces simples, dobles y triples, ¿no? Esta partecita, si está todo entendido, todo claro, tal vez algo que repita. Sí, ¿no? Todo claro. Mándeme amor. Espérenme un ratito. Ya. A ver, listo. ¿Claro todo? Tengo conectados a Eric, a Gilda, Nirvani, tengo a Ángela Marilyn y nadie más. ¿Todo claro? Todo claro, licenciada. Gracias. Seguimos entonces, ¿no? ¿Qué mencionábamos? Vamos a hablar ahora sobre la representación de las estructuras moleculares. Colocaba un ejemplo, en este caso, el CO2. Vamos a colocar otro, el CH4. Coloquemos el CH4, pero espérenme que está muy fino. Déjenme ver si ella funciona. CH4. Ya. Listo, vamos ahora a graficar el CH4. ¿Quién me dice cómo debemos graficarlo? ¿Cómo se debe graficar? ¿Cuántos carbonos debo poner? ¿Cuántos hidrógenos? Escríbame en el chat también. Voy a colocar aquí la pregunta. ¿Cuántos, cuántos carbonos y, y cuántos hidrógenos debemos colocar con respecto a la molécula CH4? Ya. ¿Cuántos hidrógenos, cuántos carbonos coloquen en el chat o si desean ya eh, prender su micrófono y mencionar? No hay problema. Cualquiera de las dos está bien en el chat, prendiendo su micrófono, cualquiera de las dos. En este caso voy a contar como actuación en clase. Voy a ver cuántos están presentes. Y por ello, entonces, como ustedes quieran en el chat o me dicen, no hay problema. ¿Qué menciono? ¿Cuántos carbonos y cuántos hidrógenos debo yo colocar para formar, en este caso, una estructura de Lewis, una estructura molecular en cuanto a mi CH4? Escriban, en este caso, tienen un minutito para escribir y ya vamos viendo las respuestas, ¿no? Un minutito para escribir como menciono, ¿no? Coloquen en el chat, vayan escribiendo, vayan terminando en este caso. Recuerden que es actuación en clase. Escriban en el chat, está la pregunta, ¿no? ¿Cuántos carbonos y cuántos hidrógenos debo colocar con respecto a la molécula CH4? Escriban en el chat cuántos carbonos debo colocar, cuántos hidrógenos. Saquen sus tablitas periódicas también. Listo, les queda 30 segunditos. Sigan escribiendo. Dicen, disculpe, Ajá. eh, un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Ya, gracias, Angelita nos respondió en este caso muy bien. Nadie más.
Listo. Se acabó el tiempo. En este caso, déjenme ver. Ya, seguimos. Angelita, en este caso ya te coloco y listo. ¿Qué debemos hacer? Recuerden que estamos representando estructuras moleculares. Tengo yo a mi CH4. En este caso, muy bien, Angelita nos menciona que necesitamos un carbono y cuatro hidrógenos. Muy bien. Un carbono y cuatro hidrógenos. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, el carbono solo tiene uno. ¿Sí ven aquí? No tiene nada. En este caso, recuerden que en las fórmulas químicas se sobreentiende que el uno está aquí. Y obviamente esta es una fórmula química también. Entonces el carbono solo tiene uno, por eso solo coloco uno. El hidrógeno, ¿cuántos? Me dice que tiene, tiene cuatro. El hidrógeno me dice que tiene cuatro, entonces listo, coloco cuatro hidrógenos. Para que el carbono esté unido a nuestros cuatro hidrógenos, pues debo formar más o menos una cruz, ¿no? Obviamente, una cruz con sus enlaces. Ya, ahora, recuerden que debemos colocar puntitos para nosotros. Déjenme ver, azul coloquemos. Ya, puntitos en este caso para representar la estructura. Ahora, vayan ustedes a la tablita periódica y díganme cuántos electrones de valencia tiene el carbón. Recuerden que siempre se ve en la parte, en este caso, superior, los elementos, cuántos electrones de valencia tiene. Mi carbono tiene, en este caso con números romanos, si ustedes logran ver, miren, todos presten atención. El carbono, que es el elemento que yo voy a colocar, los electrones de valencia, ¿cuántos electrones tiene? En este caso me dice que tiene cuatro, con números romanos, o tal vez ustedes tengan cuatro igual, pues coloco entonces, ¿no? Siempre los electrones de valencia representativos están en este caso en nuestra tablita, ya formando toda nuestra familia, se podría decir, ¿no? Entonces, cuatro son los que representan a la familia. En este caso, cuatro son los electrones de valencia que tiene el carbono. Y el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene? ¿Quién me dice cuántos electrones tiene el hidrógeno? ¿El hidrógeno cuántos tiene? Tiene uno. ¿Sí ven? El hidrógeno tiene uno. Entonces colocamos puntitos, ¿no? Colocamos. El carbono, ¿cuántos puntitos tenía? Cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro puntitos. Cuatro puntitos. ¿Y los hidrógenos, cuántos puntitos tenían? ¿Quién me dice cuántos puntitos tenían los hidrógenos? Uno. Uno. Entonces debemos colocar uno en todos mis hidrógenos. Uno en todos mis hidrógenos. Uno en mi hidrógeno, uno en mi hidrógeno, ¿no? En mi hidrógeno y uno en mi hidrógeno. ¿Sí ven? Voy a colocarles a este hidrógeno más. Ya. Y ahí, obviamente, se forman enlaces mediante la unión de nuestros puntitos, respectivamente, tanto del hidrógeno como del carbono. El carbono tiene cuatro, hemos colocado cuatro puntitos. El hidrógeno tiene uno, igual no, hemos colocado un hidrógeno en cada uno de sus hidrógenos, ¿no? Miren, hidrógeno uno, hidrógeno uno. La unión de obviamente nuestros puntitos ya forman los enlaces. En este caso forman enlaces simples, ¿no? Y el carbono, en este caso, si unimos los enlaces, forma ocho, ¿no?
¿Por qué? Porque sumamos el electrón del carbono con el electrón del hidrógeno, ya suman dos, a la derecha también suman dos, abajo suman dos y a la izquierda suman dos. Ahí, a la derecha y a la izquierda, ya estoy diciendo al revés. Bueno, en el caso es que suman 2, 4, 6 y 8 electrones, ¿no? En este caso, igual, comparten nuestros electrones, ¿no? ¿Sí ven? El enlace entre un no metal y un metal, ¿cómo se le llamaba a este enlace? ¿Quién recuerda cómo se le llamaba el enlace entre metal y un no metal? Metal y no metal, o los dos no metales. ¿Verdad? Tenemos tres enlaces, iónico, covalente y metal. Tenemos en este caso, ¿qué enlace? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Enlace covalente tenemos, ¿no? Ya, ahora vamos con otro compuesto y este ya me van a hacer ustedes solitos y me dicen cómo queda. Hagamos, listo. Este compuesto vamos a hacer el amoníaco, el NH3. Ustedes me van a colocar en el chat cuántos hidrógenos debo colocar. Ya, tienen un minutito. Coloquen en el chat. ¿Cuántos nitrógenos? ¿Cuántos hidrógenos? Vayan colocando, ya les queda 30 segundos. Tengo respuesta de Marilyn, gracias. De Gilda también. ¿Ya? Listo, ¿alguien más en este caso? Les quedan segunditos ya. 3 segunditos para responder. Ya, listo. Muy bien, ya les coloco en este caso participación a las dos. Gracias. Vamos a hacer ahora nuestra estructura molecular en cuanto a nuestro amoníaco. Vamos a ver. Nitrógeno
En este caso, es nuestro primer elemento, en el cual, si ustedes ven igual, está el 1 que se sobreentiende que está aquí. Entonces, solo tengo un nitrógeno. Muy bien. Ahora, tengo hidrógenos en este caso, que es nuestro segundo elemento, y tengo yo un subíndice de 3. Entonces, coloco en este caso 3 hidrógenos. Como ustedes quieren colocarles a los hidrógenos, no hay problema si ustedes quieren colocarlos como yo los describí, o si quieren colocar acá el hidrógeno y aquí no, pues no hay problema, ¿no? No hay ningún problema, como ustedes quieran colocarle, siempre y cuando estén 3. ¿Ya? Espérenme que esto está muy unido, nuestro nitrógeno. ¿Ya? Listo. Vamos a la tablita periódica y el hidrógeno, ya todos en este caso ya vimos. ¿Y cuánto tenía el hidrógeno? ¿Quién recuerda? 3. El hidrógeno, sí, tiene 3 en este caso, pero vamos a nuestra tablita periódica. Muy bien, Marilyn. Tiene 3, no el hidrógeno. Tiene 3. Ahora, ¿cuál es la valencia de mi hidrógeno? ¿Cuál es la valencia? En este caso, ¿cuáles son los electrones de valencia? Voy a la tablita periódica y reviso. Los electrones de valencia son los que yo tengo en este caso, ya les coloqué en un cuadradito rojo. Es 1. ¿Sí ven? Aquí están mis electrones. Estos representan en este caso nuestras estructuras moleculares. Nuestro hidrógeno tiene 1. Listo, entonces voy a colocar 1 en mi primer hidrógeno, 1 en mi segundo hidrógeno y 1 en mi tercer hidrógeno. Listo. Ahora vamos al nitrógeno en la tabla periódica. El nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cuántos tiene el nitrógeno? Tiene 5. Tiene 5, gracias. Muy bien, entonces vamos a colocar los puntitos en nuestro nitrógeno. Tiene 5 puntitos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? O podemos ponerles en este caso también acá los dos para que estén 1, 1, 1 y aquí colocarles 2. Listo. Espérenme, voy a colocar el bien. Y 2. ¿Ya? Tenemos 5 puntitos en mi nitrógeno y tenemos 3 puntitos obviamente en el hidrógeno. A ver, voy a colocarles de otro color para que no se me pierdan. Ya. Colocamos un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos, 4 y 5 puntitos. Listo. Los enlaces, pues formamos en este caso 1, 1, 1. Y listo. Hemos formado ya nuestra estructura molecular, ¿no? Y recuerden, el nitrógeno en este caso también cumple la regla del octeto. Si yo sumo el hidrógeno con el nitrógeno, ya tengo 2 en la izquierda. Tengo 2 arriba también, ya se hacen 4. Tengo 2 a la derecha, ya se hacen 6. Y más los 2 en este caso también que sumo, ya se hacen 8. Igual cumplen en este caso nuestra regla del octeto, ¿no? 2, 4, 6 y 8. Listo. ¿Está entendido esta partecita? Algo que no esté claro todavía. Ya. Listo. Recuerden que Compañerita, buenas tardes, chicos, buenas tardes. Voy a tomarle lista ya. ya, Miriamcita, no hay problema. Casquillo González Nilvani, Presente. Castro Ríos Gilda, Presente. Huachilema Carrillo Ángela, Presente.
Hipo Henry. Presente, Lisa, buenas tardes. Jiménez, buenas tardes. Jiménez Mendoza, Marilyn. Presente, buenas. Chévere. Ortiz Basantes, María Emilia. No está. Tenelema Curicama, Kevin. No está. Vinuesa Yacelga, Eric. Presente. Chévere. Marisela Moreira Solórzano, Cristian. No está. Ya listo, chicos. Felicitaciones. Sigan asistiendo. Todos los días les tomaré lista, ¿ya? Gracias, compañerita. Gracias, chicos. Buenas tardes. Gracias, compañerita. Ya seguimos, listo. Recuerden que les mencionaba, justo les iba a decir que nuestros enlaces podemos dejarles así representados o podemos colocarles pues el enlace. No hay problema si le colocamos uno al enlace, igual la estructura, en este caso molecular, ya está representada, ¿no? Listo. En cuanto a nuestras estructuras moleculares, les voy a colocar igual una tarea, en este caso, de realizar algunos ejercicios, pero ya van viendo cómo se realiza, ¿no? Si me sobran, como aquí, pues les coloco igual dos puntitos en este caso abajo y listo, no hay problema que no se una con un hidrógeno, que no tenga, no hay problema, porque son estructuras moleculares, ¿no? ¿De dónde sacaba yo todos los datitos, todos los numeritos en cuanto a los electrones de valencia? Pues yo saco de mi tabla periódica para realizar las estructuras moleculares. Recuerden, ¿no? En este caso, están todas en la parte superior. ¿Sí ven? Aquí también en la parte superior, en la parte superior, superior, superior. Todos tengo yo en la parte superior. Todos nuestras valencias, se puede decir, ¿no? Los electrones de valencias de todos nuestros elementos, para así formar nuestro compuesto, ¿no? En este caso, pues he colocado un ejemplo en cuanto a nuestro amoníaco. Recuerden, siempre distingo cuántos elementos tengo y distingo el subíndice para así poder colocar. En el nitrógeno subíndice tengo 1, por eso colocamos 1 de valencia. El hidrógeno tengo 3 y por ello coloco 3 electrones de valencia, ¿no? 3 electrones de valencia. Listo. ¿Todo claro? ¿Hasta aquí? Sí, Lisen. Ya. Gracias, Angelita. Muy bien. Ay, espérenme, no les voy a borrar. Ya. Listo. Seguimos entonces. Vamos a hablar un poco de las propiedades de los compuestos covalentes en este caso. Y se podría decir que las principales propiedades de los compuestos covalentes son que presentan temperaturas de función y ebullición bajas. En condiciones ordinales son líquidos, sólidos y gaseosos. Son blandos en estado líquido en este caso y son insolubles en agua. Recuerden que estamos hablando de nuestro enlace covalente, estamos hablando de las propiedades que tiene nuestro enlace covalente. ¿Cuáles son las propiedades? Pues presentan temperaturas de fusión y ebullición bajas. En condiciones ordinales son sólidos, líquidos y gaseosos. En estado líquido, pues son blandos y son insolubles en agua, ¿no? En cuanto hablando ya de las propiedades, ¿no? Vamos a hablar finalmente un resumen, se podría decir, de todos nuestros enlaces vistos. Recuerden que hemos visto los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Ahora vamos a hablar un poquito de las sustancias, obviamente, que tienen con estos enlaces. Y hablando de su estructura, en cuanto a mis sustancias iónicas que forman un enlace iónico, voy a colocarles aquí. Enlace. Enlace iónico. En cuanto a mis sustancias covalentes, pues estamos hablando de enlace covalente.
Y en cuanto a los metales, estamos hablando del enlace metálico. ¿Sí ven? Enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Listo. Vamos a hablar ahora un poquito de la estructura. Nuestra estructura del enlace iónico a través de sustancias iónicas es una red cristalina formada por iones positivos y negativos. Como menciono, es una red cristalina, obviamente iónica, estamos hablando del enlace iónico, formada por iones positivos y negativos. En cuanto a la estructura del enlace iónico. Seguimos hablando en cuanto a la estructura, pero ahora vamos a hablar del enlace covalente. Espérenme, creo que no se ve. Es enlace covalente. Pues se puede decir en este caso, en cuanto al enlace covalente, formo estructuras moleculares y formo también una red cristalina atómica formada por átomos, obviamente, ¿no? De ahí el nombre de red cristalina atómica. Y en cuanto a los enlaces metálicos, hablando igual de la estructura, formo una red cristalina metálica formada por iones positivos, solo positivos, no negativos. Recuerden, esto estamos hablando en cuanto a la estructura. Enlace iónico forma una red cristalina formada por iones positivos y negativos. En nuestras sustancias covalentes forma moléculas y forma una red cristalina atómica que obviamente está formada por átomos. De ahí el nombre de red cristalina atómica. Y en cuanto al enlace metálico, en mi estructura forma una red cristalina formada por iones solo positivos, ¿no? La diferencia entre estos tres enlaces, pues el iónico forma, se podría decir, una red cristalina con iones positivos y negativos. En cambio, el enlace covalente forma una red cristalina de átomos. Y el enlace metálico forma una red cristalina por enlaces solo positivos y no negativos como en el enlace iónico. Ya. Vamos ahora a hablar del estado de agregación. Vamos a hablar un poco de sustancias iónicas. En este caso, el estado de agregación, todas son sólidas. En nuestro enlace covalente, el estado de agregación son líquidos y gaseosos y son sólidas cuando forman red cristalina. Cuando forman moléculas, en este caso, son líquidos y gaseosos. Y cuando forman una red cristalina de átomos, pues son sólidos. Y en cuanto al enlace metálico, el estado de agregación son sólidos, excepto el mercurio. Recuerden que el mercurio es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. De ahí todos los metales son sólidos. Todos son sólidos, ¿no? Excepto el mercurio, como mencionamos, es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. De ahí todos son sólidos. Ya, seguimos. En cuanto al punto de fusión, en nuestro enlace iónico, las sustancias iónicas tienen un punto de fusión elevado. En nuestro enlace covalente, pues ya veíamos también un poco de sus propiedades y es bajo, ¿no? En este caso, en cuanto a la formación de moléculas, el punto de fusión es básico, bajo, perdón, y en cuanto al punto de fusión de nuestra red cristalina, es muy elevado, en cambio, es muy elevado. Y nuestros enlaces metálicos, pues se puede decir que tienen un punto de fusión elevado, aunque varía mucho de otros metales, de unos metales a otros, ¿no? Varía mucho en este caso el punto de fusión. Recuerden que el punto de fusión en este caso es el límite a donde llega un elemento al ser calentado, ¿no? Y en este caso es un nivel elevado en cuanto al enlace iónico, y el enlace covalente es bajo en cuanto a las moléculas, pero es muy elevado en cuanto a su red cristalina. Los metales son elevados dependiendo, obviamente, entre metales. Vamos a hablar ahora de la solubilidad. La solubilidad en este caso en cuanto a las sustancias iónicos son solubles en agua. Nuestros enlaces iónicos, ¿no? Y nuestras sustancias covalentes, hablando de las moléculas,
Generalmente son insolubles en agua y solubles en otros disolventes. Y en cuanto a las sustancias covalentes que forman red cristalina atómica, la solubilidad pues son insolubles en casi todos los disolventes. Y en cuanto a nuestro enlace metálico, hablando de la solubilidad, pues tenemos que son solubles entre sí y, y en estado fundido forman aleaciones, ¿no? En cuanto a la solubilidad de nuestros metales. Vamos a hablar también de la conductividad de cada una de las sustancias iónicas, sustancias covalentes y metales. En cuanto a mis sustancias iónicas, conducen la corriente, en este caso corriente eléctrica, en disolución o también en fundidas, ¿no? Ya sea en disoluciones o fundidas, conducen la corriente nuestras sustancias iónicas. Y en cambio, nuestras sustancias covalentes no conducen la corriente eléctrica. En cuanto a las moléculas. Y también en cuanto a la red cristalina, pues tampoco conducen la corriente eléctrica, ¿no? En este caso se podría decir que nuestras sustancias covalentes no conducen corriente eléctrica. Y en nuestro enlace metálico, se puede decir que en cuanto a la conductividad, ellos son buenos conductores de la electricidad. Son utilizados mucho, en este caso, nuestros metales, porque son buenos conductores de la electricidad, ¿no? Finalmente, vamos a hablar de algunos ejemplos de cada una de nuestras sustancias. Recuerden, ¿qué sustancias nomás tenemos? ¿Quién me dice? ¿Qué sustancias nomás hemos visto? Tengo 3 tipos de sustancias. ¿Cuáles son? Chicos, ¿cuáles son mis 3 tipos de sustancias que hemos estado hablando en esta diapositiva? En cuanto a nuestros ejemplos, en este caso, sustancias iónicas, los que mencionaba, ¿cuáles son nuestros 3 tipos que preguntaba en este caso? ¿Cuáles son nuestros 3 tipos de sustancias que he nombrado? En este caso, pues son las sustancias iónicas, las sustancias covalentes y los metales. En este caso son las 3 sustancias que hablamos, un resumen obviamente, cuanto a su estructura, estado de agregación, punto de fusión, solubilidad, conectividad. Y ahora vamos a hablar ejemplo de cada una de nuestras sustancias. Hablando ejemplos de sustancias iónicas, tengo al cloruro de sodio, tengo al bromuro de potasio, que son sustancias representativas, en este caso sustancias iónicas representativas. En cuanto a sustancias covalentes, en cuanto a las moléculas, tengo agua y amoníaco. Y en cuanto a la red cristalina atómica, tengo sílice y diamante. Recuerden que estoy colocando ejemplos de cada una de nuestras sustancias. Y metales, ejemplos, tengo al cobre y al hierro. Como metales, en este caso, tengo al cobre y al hierro. Listo. Hasta aquí, tal vez alguna duda, alguna pregunta en cuanto a lo que hemos visto el día de hoy, en cuanto a lo que hemos visto en esta diapositiva. Cuéntenme. Ay. Nada, todo claro.